Hola a todos, buenos días desde Panamá, buenas tardes en España. Bienvenidos a otra sesión de diálogos en el museo, desde el Museo del Canal. Me confirman por favor que todo se escucha bien. Eh, yo soy Miriel Robles, la gerente de colecciones del Museo del Canal, y es un honor para mí estar aquí acompañada desde Madrid por Verónica García Blanco, de la Real Fábrica de Tapices. Buenas tardes, Verónica. Buenas tardes a los que están conectándose desde aquí en Madrid y buenos días a los que nos acompañan desde Panamá. Sí, Verónica es la jefa del Departamento de Restauración de Tapices y Tejidos de la Real Fábrica de Tapices y fue la encargada del proyecto de la restauración de la bandera presidencial de 1931 que recientemente recibimos desde su taller aquí en el Museo del Canal y que dio pues inicio a las celebraciones de los 25 años de nuestro aniversario este mes de septiembre. Estamos muy contentos de haber podido trabajar con la Real Fábrica de Tapices y de poder tener este conversatorio sobre la conservación y la restauración que se hizo para la bandera que recibimos en la Real Fábrica de Tapices. Eh, Creo que estamos listos para comenzar con el conversatorio, así que les voy a compartir mi pantalla para que podamos ver un poquito de lo que fue el trabajo de restauración de Verónica y el equipo de la Real Fábrica de Tapices. ¿Podrías ir contando un poquito de cuál es la historia de la Real Fábrica de Tapices y qué es lo que hace? Por supuesto. La Real Fábrica de Tapices se funda en el año 1721 por Felipe V con la intención en una primera instancia de proveer la colección real, es decir, la Real Fábrica servía para que el rey pudiera tener todos los tapices y todos los objetos textiles que él requiriera. Por un lado eso y por un lado también para el mantenimiento de toda esta colección real. La Real Fábrica continúa su actividad de forma ininterrumpida desde este siglo y a través de toda su historia ha ido evolucionando y ha ido de alguna manera modificando algunas de sus actividades. En concreto, se dedica a, por un lado, la fabricación de tapiz nuevo, la fabricación de alfombra nueva, el mantenimiento de alfombra en uso, de todo tipo de alfombras en uso, y por otro lado, a la conservación y restauración de todo tipo de patrimonio textil. Aparte de eso, tiene otras áreas transversales como pueden ser la difusión, como pueden ser diferentes iniciativas pedagógicas, una actividad museística muy particular, porque realmente no es un museo al uso, sino es un museo vivo, es decir, que se puede visitar la Real Fábrica de Tapices y se puede ver en vivo y en directo la actividad de los artesanos. Dentro de su misión y lo que sería sus fines fundacionales, entonces incluiría lo que es el mantenimiento del oficio artesano, el mantenimiento tanto de la artesanía textil en la forma del tejido de tapices, a la manera en la que se hacía cuando vino esta familia de Flandes, cuando Felipe V se trae a una familia de Flandes para poder tejer los tapices a la manera en la que se hacía en Flandes, que es la familia Van der Goten. Esta finalidad se ha ido manteniendo en cuanto a mantener el oficio como tal. Prácticamente es la única manufactura que nos queda de estas características en España, y en Europa quedan esta y dos más. Aparte de eso, otro de los fines fundacionales que de alguna manera se mantienen sería esta conservación, y restauración del patrimonio textil, y también por otro lado, pues mantener cualquier tipo de, no solo mantener, sino promover cualquier tipo de iniciativa en cuanto a las mejoras técnicas, avances tecnológicos relacionados con estas actividades. Entonces, así un poco a grandes rasgos, lo que sería la actividad actual de la Real Fábrica. Sí, nos suena como wow que nos refiramos así como a los tapices, ¿no? Pero estamos hablando más que nada de bienes patrimoniales de material textil, ¿es así? Sí, efectivamente. Dentro de lo que es la conservación y restauración de
colecciones textiles, nos encontramos con un abanico de posibilidades. Es decir, todo el equipo que trabaja en este taller de restauración de la Real Fábrica de Tapices asume, y desde hace bastantes años asumimos cualquier tipo de tejido o cualquier tipo de tipología textil que tenga un valor, ya sea un valor histórico, un valor patrimonial o un valor artístico. Es decir, que podemos restaurar tanto indumentaria religiosa, indumentaria civil, banderas, estandartes, cualquier tipo de tejido al que se le atribuye un valor. Súper. Y bueno, comencemos hablando de, pues, cómo se inicia el proceso de restauración de esta bandera, en este caso específico que estamos hablando. ¿Te parece? Sí, por supuesto. Los antecedentes de restauración en el caso de banderas en la Real Fábrica nos podemos ir hacia varios años atrás. O sea, de hecho, tenemos un archivo histórico en el que se puede ver o se puede investigar, porque todavía está en proceso de catalogación, ordenación y demás, en los que hay encargos de restauración de banderas desde prácticamente el siglo XIX. Entonces no es una actividad nueva. Lo que sí de alguna manera sería más novedoso es que desde hace unos 20 años aproximadamente hemos implementado toda la metodología de la conservación y restauración de bienes muebles como tal, esta metodología más nueva, esta metodología más acorde a una profesión como tal, y eso es lo que hemos ido desarrollando para poder generar un trabajo que está de alguna manera enmarcado en esa metodología profesional. Hemos realizado una amplia actividad de restauración de banderas en cuanto a colecciones españolas. Y en este caso en concreto, pues para nosotros significaba un proyecto muy significativo, por un lado, porque era establecer unos nexos de conexión con Latinoamérica, con los cuales ya a nivel de origen, de cultura y demás ya tenemos, con lo cual sería reforzar y establecer y concretar esos vínculos, que para nosotros es muy importante. Y por otro lado, en concreto, esta bandera representaba a nivel técnico, como ya veremos más adelante, como iremos contando en el transcurso de la charla, representaba unos retos técnicos bastante importantes. Con lo cual, en conjunto, pues ha sido una intervención que ha sido muy enriquecedora para el equipo, ha sido una intervención que ha representado un reto técnico que nos ha enseñado muchísimo, y aparte pues toda la gestión a nivel simple de conexión con Panamá ha funcionado muy bien, con lo cual creo que a todos los niveles ha sido bastante satisfactorio. Entrando ya en materia, más directamente, pues hacemos un recorrido rápido de lo que significa restaurar una bandera, y de esa manera podemos ponernos en contexto de qué era lo que se pedía a la Real Fábrica de Tapices. Cuando surge esta solicitud, de alguna manera la metodología que nosotros aplicamos debía aplicarse en específico a este caso en concreto. En un primer momento, debido a la lejanía y demás, recibimos pues, un informe realizado por el museo en el que se detallaba toda la situación actual en ese momento de la bandera, que nos ayudó mucho a poder entender cuál era la situación real. Y eso, sumado a toda la metodología y a la experiencia, pudimos en un primer momento hacer como una aproximación que luego, cuando llega la bandera, pues nos permite no empezar de cero, sino tener ya directamente algo de base como para poder entender cuál era la situación real. Dentro de la metodología aplicar podemos englobar esas actuaciones de intervención en estos 4 bloques, que serían los estudios preliminares, la limpieza, la consolidación y el montaje, y el forrado y montaje a su vez. Montaje expositivo me refiero en este caso. Es fundamental en nuestro caso iniciar la primera fase, que se corresponde con los estudios preliminares, con una documentación técnica y fotográfica exhaustiva que nos permita entender las razones por las cuales la bandera o lo que es la materia de la bandera se encuentra en el estado en el que lo recibimos. Para poder llegar a ese punto es necesario contar con un estudio multidisciplinar, es decir, recurrir al químico para que nos haga unos análisis físico-químicos de las fibras,
una identificación de tintes, recurrir al técnico de tejeduría que nos indique qué tipo de densidad de hilos, de urdimbre o de trama tiene el tejido, recurrir al restaurador especialista en tejidos para que nos valore el alcance del deterioro. Y una vez que se genera toda esa documentación técnica, fotográfica y complementada con toda esta información multidisciplinar, podemos generar lo que sería la propuesta de intervención. Esta propuesta de intervención lo que busca es estabilizar en la estructura del tejido como tal, estabilizarlo, frenar su deterioro o detener su deterioro. Y para ello se requeriría el transcurso de 3 fases fundamentales. La limpieza, que es eliminar toda la suciedad. La suciedad son todos esos materiales añadidos externos a la bandera como tal. La consolidación, que lo que busca es darle una estructura a la materia que permita que siga evolucionando en el tiempo y detenga ese deterioro estructural, que era en este caso lo más urgente que veíamos. Y posteriormente la preparación para ese montaje, el forrado y el montaje, que en este caso corría a cargo del Museo del Canal. Para detallar algunas cosas, sin extenderme mucho, encontramos en este caso en concreto, en los estudios preliminares, un tejido mixto, un tejido que combinaba la seda y el algodón. No es muy usual encontrar este tipo de tejidos, porque básicamente en este caso el tejido de trama cubría completamente el tejido, el elemento de trama cubría completamente el elemento de urdimbre, y hacía que, aunque el ligamento era un ligamento simple, sencillo, entrecruzando hilo uno a uno, que es el tafetán, lo que se llama comúnmente un tafetán. Sin embargo, en este caso en concreto, al tener una más alta densidad, el elemento de seda, que coincide con la trama, hacía que aparentemente pudiera ser un tejido de seda. Nuestra teoría, porque aquí pues todavía hay mucho que investigar, hay mucho que seguir sacando información de esta pieza. Nuestra teoría es que este tejido se vendió como si fuese seda, pero en el momento de la ejecución se utilizó un elemento portante, un elemento estructural, que es la urdimbre, en algodón, porque abarata el proceso de fabricación de esos tejidos. Esto era muy frecuente. No obstante, no es muy común que nos lleguen estos tipos de tejido porque se deterioran muy rápidamente. Entonces no es tan frecuente que nos lleguen al día de hoy estos tejidos. En este caso en concreto, ese era uno de las razones por las cuales el deterioro y el estado de conservación de la bandera era en ese momento tan avanzado, por esa incompatibilidad de materiales. La incompatibilidad se refleja en que la trama de algodón actúa de una manera, la urdimbre de algodón actúa de una manera y la trama de seda actúa de otra manera respecto a todas las incidencias climáticas, es decir, humedad, temperatura, paso del tiempo. Esa incompatibilidad se sumaba a otra característica que pudimos encontrar en esos estudios preliminares, y es en el análisis de tintes. Cuando el químico hace un análisis de tintes, se encuentra que los tintes utilizados para dar el color rojo y el color azul son anilinas, y estas anilinas tienen varias características. Entre ellas son parcialmente insolubles en agua, pero por otro lado, la reacción química entre la fibra y la anilina no es completa. Es decir, que de alguna manera queda un remanente de producto que se convierte en volátil, o que no volátil como tal, sino que queda depositado de manera física y que con cualquier tipo de agente acuoso, por ejemplo, puede disolver ese resto de anilina y ocasionar cualquier tipo de movimiento del color. Esa es otra característica de este tejido bastante particular que encontramos en toda esa análisis. Eso nos condiciona toda la propuesta que en un inicio hacemos, porque si nosotros en un primer momento creemos que el tejido es de seda, la forma de restaurar la seda o de limpiarla o de estabilizarla no es la misma que el algodón. Con lo cual, si no realizamos ese tipo de documentación exhaustiva, no examinamos exactamente el tipo de fibra, podemos tener una serie de inconvenientes a la hora de desarrollar los procesos, con un riesgo añadido para la pieza como tal.
Claro. Una vez que tenemos esa propuesta de intervención y ejecutamos los procesos, la limpieza estaba condicionada con esa característica del tinte, lo cual impedía, y eso sumado a las características de la bandera, aparte de todas estas cualidades de los tejidos, también tiene un escudo bordado, un escudo que tiene otras características que son, por ejemplo, el bordado no se ejecutó directamente en el tejido de la bandera, se ejecutó externamente, esto también es muy usual en los bordadores para hacerlo más rápidamente y más cómodamente, se ejecuta el bordado en otro tejido base, se recorta y luego se aplica a la bandera como tal, es decir, que no se bordó directamente en la bandera. Eso también da unas características en cuanto a la conservación del tejido como tal y del bordado. Ese bordado, no obstante, tenía unos puntos que nosotros hemos identificado, un tipo de puntadas que tienen unas características y que aparte también nos pueden de alguna manera dar una idea de la pericia del bordador. Es decir, que en este caso era un bordador que se dedicaba a bordar y que sabía, porque la variedad de puntadas efectivamente podéis ver aquí en las fotografías de detalle, la variedad de puntos, el canutillo del hilo metálico. El hilo metálico en este caso era de alta calidad, es un hilo de oro sobre dorado, normalmente plata sobre dorada. Tenía aparte una pequeña gema semipreciosa en el ojo del águila, tenía otros elementos decorativos en la cornucopia. Es decir, que el bordador que ha realizado esta obra era un bordador con cierta calidad y que efectivamente se dedicaba a ello. El resto del bordado es seda de 100%, también de cierta calidad. Y también podemos ver en esas fotografías la característica a la que yo me refería en el tejido. Por ejemplo, en el detalle de la lupa cuenta hilos del color azul, se ve claramente los hilos de azul más oscuro, que son los hilos de algodón, y los hilos de una tonalidad más morada, que son los hilos de las tramas de seda. También podemos claramente ver la diferencia de reacción de la anilina con la seda y la anilina con el algodón. La anilina con el algodón tiene una tonalidad mucho más azul fría y la anilina con la seda, la tonalidad que toma es más morada, más rojiza. Bueno, en la fotografía en la que se ve el reverso del cuadrante rojo se ven los detalles de la aplicación del bordado. Y por último, otra característica de esta bandera en concreto era que se puede ver en la primera fotografía, en la que se ve el cuadrante rojo y el blanco con las 3 estrellas, es el alto deterioro que tenía en cuanto a la rotura de tramas. No sé si podemos ver la siguiente. Sí, claro. Gracias. Entonces, en este caso, en estas fotografías sí que se aprecia efectivamente cuáles eran los deterioros más importantes. Por un lado, un deterioro muy importante era el faltante del tejido rojo, del cuadrante rojo, había un faltante completo de tejido, la rotura de todos los hilos de trama que dejaban a la vista los hilos de urdimbre. Ahí también se hace evidente cómo ha reaccionado de diferente manera la anilina en el caso de la urdimbre, es decir, no, la reacción química no es completa y por eso tiene esa tonalidad más rosa claro, y la tonalidad de la seda es más intensa, es un rojo más intenso. Luego, otra característica en cuanto a deterioros que nos encontramos con esta bandera son las manchas, que en un primer momento identificábamos como manchas de celo, de cinta adhesiva, pero que gracias al análisis químico encontramos que eran manchas de goma laca. No son incompatibles, ahí también tenemos una teoría. Es probable, por la cantidad de manchas que nos encontramos, es probable que esas manchas obedezcan a que el celo se colocó para reforzar esas roturas que se iban encontrando, y por la idea de alguien se pudo aplicar también goma laca como para reforzar ese poder adhesivo del celo. Es lo que creemos que podría haber pasado, porque sí que es cierto que esa goma laca coincide justo con las zonas donde había roturas completas de tejido. Es decir, que puede ser una de las explicaciones. Esos serían a grandes rasgos los deterioros más importantes. Luego, aparte, pueden ustedes ver que los flecos metálicos estaban rotos, estaban sueltos. Los flecos metálicos también son de alta calidad, es un hilo plateado sobre dorado de calidad alta, es decir, que también tenían cierta importancia. Todo nos indica básicamente que la persona que ejecutó esta obra sabía muy bien lo que hacía, tenía conocimiento tanto de bordado como de materiales, porque en realidad son materiales de alta calidad para la época,
No obstante, pues en cuanto al tejido, probablemente o bien es muy difícil identificar a simple vista un tejido como tal, salvo que se tenga muchísima experiencia, y en muchos casos es muy fácil confundir materiales. Entonces pudo ser algún tipo de confusión o efectivamente la calidad era menor y en ese momento pues era mucho más difícil de identificar. Claro, es increíble. Nosotros no deja de sorprendernos acá en el equipo de conservación y restauración del museo porque realmente haber visto cómo llegó la bandera en su momento al recibir esta donación y cómo regresó luego del proceso de restauración es como si fuesen dos banderas diferentes. Pero bueno, sigamos. ¿Qué nos puedes comentar de las manchas que encontraron? Sí, bueno, como os decía, tenemos esa teoría que puede ser que se haya reforzado con goma laca las zonas donde se había colocado esta cinta adhesiva. Esta goma laca que claramente tiene este color cuando se oxida, es una resina que se oxida y tiene esta tonalidad marrón, no es un adhesivo, es una resina. Y esta tonalidad marrón, una de las preocupaciones en el momento en que recibimos la bandera, aparte de estabilizar toda esa estructura que se encontraba deteriorada, era poder eliminar esas manchas porque efectivamente interrumpían la lectura estética de la bandera como tal. Pero hicimos una serie de pruebas, realizamos bastantes pruebas al respecto y encontramos que, claro, hay un momento en el que este tipo de manchas reaccionan químicamente íntimamente con la fibra como tal y degradan esa estructura química de la fibra, es decir, que ya hacen parte de la fibra como tal. Químicamente son imposibles de eliminar completamente porque esa fibra ya se ha modificado gracias a esa interacción química. Pues, intentamos por lo menos, ya una vez que cuando identificas que no se puede eliminar por esa reacción química que ya se ha ejecutado, también intentas de alguna manera rebajar la intensidad, porque este es un cuadrante que en origen era blanco, con lo cual era importante poder eliminar por lo menos el protagonismo de esas manchas. Realizamos una serie de pruebas de solubilidad de las manchas, como se hace en cualquier disciplina de restauración-conservación, es decir, utilizar una serie de solventes, empezando por los más suaves hasta los más agresivos, a los más potentes, pero encontramos que la única manera para bajar un poco la intensidad era utilizando los solventes más agresivos y no compensaba el efecto que causaba, que era mínimo, realmente bajaba muy poco la tonalidad y en cambio la incidencia de la sustancia química en el tejido original era muy importante. Como ya el tejido estaba bastante deteriorado, pues pusimos en una balanza y decidimos que realmente era un riesgo muy alto respecto a los resultados que se iban a obtener. La profesión sigue evolucionando con el paso del tiempo, confiamos, como toda la tipo de intervención en conservación y restauración actualmente, son reversibles y confiamos en que en un futuro, si se encuentra, si evoluciona la técnica y demás, se encuentra algún tipo de solvente, alguna forma de eliminar estas manchas de forma segura para el tejido original, que es lo más importante, pues se puede hacer en un momento dado. Nuestra intervención es totalmente reversible, con lo cual se puede realizar en el momento en que se haya encontrado un solvente seguro este tipo de intervención. Cuéntanos un poquito de los equipos que utilizaron para Sí, durante el proceso de restauración. otro punto importante por el cual para nosotros ha sido fundamental este proyecto es porque nos permitía efectivamente utilizar toda una serie de avances tecnológicos en los que se ha empeñado la fábrica últimamente en adquirir. Es decir, por ejemplo, uno de los equipos para nosotros fundamentales es el espectrofotómetro. Es este aparato que ustedes ven, este aparato pequeño que se ve en la última fotografía, que está haciendo una lectura de color en el cuadrante azul. Este espectrofotómetro es fundamental para nosotros porque es una lectura de color exacta, es decir, que tiene unas coordenadas establecidas, LAB, luminancia, etcétera, con las que se identifica perfectamente el color en esas tres coordenadas. Es como si fuese un documento de identidad de ese color. Cada color tiene una lectura diferente en estas tres coordenadas. ¿Y por qué realizamos este tipo de lectura? Porque
¿por qué es útil para nosotros? Básicamente porque si se hace una lectura del color en el momento original en el que llega o en el que se encuentra el tejido en este caso o la obra antes de restaurar y se hace posterior al procedimiento de limpieza o de restauración, se puede evidenciar que efectivamente se ha ganado luminancia, se ha ganado intensidad de color, es decir, que el proceso de limpieza que ha ejecutado el restaurador ha tenido un resultado que científicamente es comprobable. Para nosotros como Real Fábrica de Tapices, como institución, es fundamental que cada vez más la profesión de la restauración se identifique con una profesión que está muy ligada al método científico, porque realmente es así. Nosotros de alguna manera trabajamos de la mano de los químicos, de los físicos, de los biólogos, y es fundamental que ese sea el soporte de la profesión, que no sean unas habilidades manuales únicamente, que también hacen parte de la profesión, pero que están sustentadas en el análisis científico de las condiciones que nos encontramos en el material, de los tipos de materiales que tenemos, etcétera, etcétera. Bien, este sería el bloque de limpieza. Este bloque de limpieza requirió varios procesos, como pueden ver ustedes en el ejemplo de las fotografías que se ven. Uno de ellos puede ser del que ya hablé antes, pues, anteriormente, que es el proceso de prueba y limpieza de manchas, que es la fotografía que ven ustedes a la derecha en la zona superior. En el cuadrante blanco se probaron muchos solventes para valorar la solubilidad de estas manchas. Como ya les comenté, el resultado final no era al 100% satisfactorio y la incidencia, o sea, el uso del solvente era bastante más riesgoso para el tejido, con lo cual se decidió que no se realizaba ese tipo de limpieza. No obstante, sí que se siguieron unas pautas para la limpieza como tal, que responden a esa metodología de la restauración de tejidos específicamente y que implican, por un lado, una primera limpieza superficial que elimina todo el polvo acumulado, que es la primera fotografía que ustedes ven a la izquierda del todo, un microaspirado o un aspirado con un aspirador de potencia controlada. Lo que busca precisamente es eliminar toda esa suciedad suelta. Una vez que se hace, ese sería el primer paso, la limpieza por microaspiración. Posteriormente a ese vendría la solubilidad de manchas y como podemos ver en la fotografía donde se encuentra el cuadrante a la izquierda, en la zona inferior. Aparte de los métodos de solubilidad con solventes químicos, también utilizamos métodos más mecánicos, es decir, hay una serie de procedimientos mecánicos, como puede ser la utilización de esponjas especiales de conservación para también para completar esa batería de pruebas en la eliminación de suciedad más profunda y manchas. Otra limpieza específica que realizamos, que también requerimos el uso de otra tecnología que es de bastante ayuda en estos casos, que es la limpieza por ultrasonidos en el caso de metales o técnica añadida con material metálico. Y me refiero específicamente a los flecos. Los flecos de la bandera se encontraban pues, en un avanzado estado de oxidación. El metal se oxida es como evolución natural de su historia. O sea, la historia de un metal siempre va a llevarle a un proceso de oxidación por la interacción con el oxígeno de la atmósfera. Esa oxidación protege, crea una capa de protección, pero a su vez oscurece todo el metal. Depende del tipo de objeto metálico, pues en algunas ocasiones se espera que esté más brillante o se entiende que debe estar más brillante y en otras ocasiones pues no es realmente lo más importante. En este caso concreto, como es una técnica añadida, una técnica que en su momento el bordador o el que confeccionó la bandera quería enriquecer la bandera como tal, pues tiene una connotación que requiere que como valor tenga ese brillo. Por lo tanto, valoramos que en el proceso de limpieza recuperara algo de ese brillo. Como encontramos en el diagnóstico y en el estudio que el fleco era de una calidad bastante alta, podíamos pensar en realizar este tipo de metodología, que es la limpieza por ultrasonido. Lo que consigue es una limpieza mecánica y básicamente lo que consigue es eliminar superficialmente la primera capa de óxido.
de tal manera que sale a la luz un poco más del metal, pero sin ser muy agresivo. Es una limpieza bastante respetuosa. No llega a eliminar completamente la capa de óxido. Para los que no sean restauradores, simplemente apuntar que cuando se elimina esa capa de óxido y queda muy brillante, los primeros días parece fantástico todo, pero resulta que por la misma evolución del material va a crear otra capa de óxido. Esa capa de óxido es del material original. Es decir, que cada vez que realicemos limpiezas a ese metal, vamos a estar eliminando material original y vamos a estar recurriendo a que ese material siga oxidándose hasta que llegue al alma y prácticamente desaparezca. Por eso la limpieza con los metales tiene que ser una limpieza bastante metódica y sobre todo alrededor de una reflexión muy justificada. Vale, el siguiente gran proceso sería la consolidación y restauración. Para realizar esa consolidación y restauración, la primera fotografía que vemos en la parte superior es el proceso de alineado. Este proceso de alineado es fundamental en un tejido como esta bandera. Esta bandera, como se encontró, estaba en una bolsa prácticamente, con lo cual tenía una serie de arrugas y tenía una serie de marcas que son evidentes en las primeras fotografías iniciales. Y esas arrugas o marcas distraen también la percepción de la bandera. Aparte que distraen la percepción estética, también son un riesgo de deterioro. Todos esos pliegues se van marcando con el paso del tiempo y pueden degenerar en una rotura, en una rasgadura, justo por donde se marca el pliegue. Por eso es fundamental el proceso de alineado. El proceso de alineado, si lo llamamos de una manera coloquial, sería como una especie de planchado. Planchado entre comillas, es decir, que lo que buscamos es realinear o ordenar de nuevo todos los hilos constitutivos, la trama y la urdimbre, darle de nuevo una estructura. Se hace con una metodología específica de conservación, porque el calor nunca puede entrar en juego, es decir, no podemos usar una plancha, pero sí que podemos utilizar un material, un agente que ayuda a que las fibras se relajen y se puedan reordenar utilizando luego otras técnicas, como es el vapor de agua fría. Entonces, en este caso, lo que se hizo fue la reordenación de esos hilos, utilizando ese vapor frío y combinado pues con peso, con manipulación del restaurador, pueden ver ustedes el ejemplo también de la fotografía de la derecha arriba en el cuadrante azul, con esa utilización de alfileres entomológicos para ir reorganizando los hilos. Y posterior a este proceso de alineado se pasaría al proceso propiamente dicho de consolidación y restauración de la estructura de la bandera como tal. ¿Esto qué implica? Preparar unos materiales, que sería la fotografía central superior, en la que los materiales que se preparan son unos materiales perfectamente compatibles, luego de un estudio de diferentes materiales de conservación disponibles en el mercado. Se determinó en este caso en concreto que el material más compatible era una batista de algodón que debía teñirse del color más parecido y más compatible con el original, como se ve en esa fotografía. Aparte de ese material, de esa batista de algodón que no tiene ningún aditivo químico, que es especial para conservación y que se tiñó aquí en la sala de tintes de la Real Fábrica, se prepararon también dos materiales más que sirven como apoyo a esa consolidación, que son por un lado el hilo de seda. Ese hilo de seda sirve para la costura, y el nylon net. El nylon net es un material específicamente fabricado para restauración de tejidos en Inglaterra y que lo que hace es un encapsulamiento del material. Sirve como para fabricar un sándwich. Es decir, que yo utilizo una capa posterior, que sería ese algodón previamente teñido, como se ve en la fotografía del cuadrante azul. Posteriormente posiciono el original, que está en muy mal estado estructural, como se puede ver en el cuadrante azul. Y finalmente, como se ve en la fotografía donde se ve el escudo en la parte inferior izquierda, se puede apreciar el nylon net, ese material que va a estar encima del original para fabricar ese sándwich. Ese sándwich que se completa con la costura, como se ve en la siguiente fotografía, en la del medio inferior. Lo que hace es estabilizar, darle estructura por un lado, estabilizar el original y frenar el deterioro. No recompone lo que falta, porque realmente dentro de los criterios de restauración, básicamente lo que se busca es estabilizar, frenar el deterioro, no completar con un nuevo añadido el faltante, sino estabilizarlo como tal. Y una vez que esas tres capas funcionan,
tienen la suficiente flexibilidad, permiten que se pueda manipular, le dan una estructura como una nueva armazón al tejido deteriorado, de tal manera que pueda permanecer mucho más en el tiempo y garantizar esa conservación en el tiempo. Como última fase vendría el forrado y la preparación por el montaje. En esa fotografía que ven ustedes de la bandera, por el reverso se aprecian esos soportes estructurales que nosotros colocamos para darle esa estructura a la bandera. Esos soportes estructurales, como dije antes, están fijados con costura, perdón. Esa costura que se hace con hilo de seda y con una puntada específica de conservación queda por el reverso al aire, visible, es decir, es más vulnerable. De tal manera que es fundamental protegerla. La manera de proteger esas puntadas de conservación y a su vez proteger el reverso de la bandera en su conjunto sería la utilización de este forro, que es un forro que nos fabrican a la Real Fábrica específicamente para esta finalidad. Es un tejido denso de algodón que no tiene ningún aditivo químico, es decir, que se teje exclusivamente para la Real Fábrica con las garantías de calidad de algodón 100% y se envía a la Real Fábrica sin ningún aditivo industrial. Ese tejido, perdón, lo que hace, por un lado, como decía, es proteger esas puntadas de conservación y por otro lado, aislar del contacto directo con cualquier otra superficie en la que esté en contacto la bandera. Es un forro completamente reversible, si en un momento dado esa intervención se quiere cambiar el sistema de montaje y ya no interesa el forro, lo que sea, se puede eliminar fácilmente. Y en este momento, que sería el final de la intervención de la Real Fábrica, estaría lista y preparada para ser montada según el montaje expositivo que el Museo del Canal decida que es el más conveniente para la bandera. Para terminar, estas serían dos fotografías para nosotros bastante representativas del estado inicial en el que llegó la bandera y el estado final de la intervención, las fotografías inicial y finales. Sí, de verdad que es impresionante todo lo que se requirió para poder que tuviésemos de vuelta el emblema nacional en su estado pues prácticamente completo y a diferencia de cómo lo recibimos es un trabajo que podemos ver y no podemos dejar de asombrarnos y de estar contentos de haber trabajado con ustedes de la Real Fábrica Tapices y contigo, Verónica, pues durante todo este proceso. Para empezar un poquito con las preguntas y respuestas, eh, nos preguntan aquí en el chat, ya estamos empezando a recibir sus preguntas. Por favor, pueden utilizar la casilla de preguntas y respuestas de la plataforma y con gusto, si nos da el tiempito, pues vamos a responderlas. A ver, Verónica, la primera sería, ¿cuál ha sido el tapiz o patrimonio textil más antiguo que les ha tocado restaurar en esta época moderna, en la Real Fábrica de Tapices? Buena pregunta. Buena pregunta, buena pregunta. Pues así un poco de memoria, porque la verdad es que una de las características, o sea, claro, ha pasado tanto tiempo, una buena pregunta, me han dejado un poco descolocada, no me la esperaba, pero bueno, sí. Así un poco de memoria rápidamente. El auge de la tapicería como tal se da a finales del siglo XV, sobre todo en el siglo XVI-XVII. Si nos centramos en tapices, a finales del XV podemos encontrar como los primeros tapices, podríamos hablar de alguna manera de ello. Algunos de ellos, muy pocos, han llegado a nuestros días y realmente alguno que otro ha podido pasar por la Real Fábrica. En concreto, ¿qué os puedo decir? Que tenemos como clientes todo tipo de instituciones, tanto particulares como privadas. Así, rápidamente me viene a la memoria pues, un conjunto de textiles coptos que tiene un museo en Madrid, en el cual hemos participado, que es mucho más anterior y básicamente sería eso. Ese sería como así a grandes rasgos el que recordaría como más antiguo.
Y luego en cuanto a tapices, pues siglo XV, básicamente finales del XV, comienzos del XVI. Wow, impresionante. ¿Habían restaurado alguna bandera anteriormente en un grado de deterioro igual o parecido a esta bandera presidencial panameña? Sí, hemos restaurado banderas de una colección de Guipúzcoa en la que esas banderas, bueno, esto lo comentamos de manera coloquial en algún momento cuando estuve yo de viaje, y es que dentro de una de las finalidades de la bandera, o sea, concretamente en España, aquí puedo equivocarme, o sea que no tengo el dato exacto, no sé cuándo exactamente y cómo ni por qué, pero se había determinado, y creo que eso sobre todo pasa en los cuerpos militares, que las banderas debían destruirse, entonces se quemaban. Entonces tenemos restos en algún museo, por ejemplo en Guipúzcoa, en algún museo tenemos restos de banderas que habían sido quemadas, banderas pues de diferentes épocas. Entonces sí que nos llegó una colección de banderas para restaurar que estaba en un estado mucho más ruinoso que estas porque habían sido quemadas. Entonces Ajá. prácticamente algunas eran ruina total, podríamos llamar como ruina total el caso, pero sí que llegamos a recuperar bastante la estructura como tal. La ventaja es que, aunque no habían sido quemadas completamente, la parte que no se había calcinado, por decirlo de alguna manera, porque claro, cuando ya está calcinado no hay nada que hacer, pero la parte que no se había calcinado pudimos recuperarla y pudimos de alguna manera restaurarla. Entonces yo recuerdo ese caso como de los casos más complicados y las banderas más deterioradas que nos han podido llegar. Sí, lo podemos imaginar. Nos están preguntando mucho cuánto demoró el proceso de restauración de esta bandera presidencial panameña de principio a fin. Sí, claro, esto es una pregunta que en un principio, a ver, la Real Fábrica de Tapices, no hay que olvidar que es una fundación sin ánimo de lucro, con lo cual cuando nosotros hacemos proyectos y presupuestos y demás, tienen un tiempo estipulado, precisamente porque tampoco podemos perder el norte, es decir, no podemos perder dinero, tiene que estar acorde el presupuesto con el tiempo destinado al proyecto, pero sí que nos pasa muchas veces, y afortunadamente, como somos una fundación sin ánimo de lucro, no lo podemos permitir, sino que nos pasa que nos encontramos con cosas que no teníamos planeadas, como pudo ser en este caso las características del tejido. Eso hace que en este caso en concreto el trabajo se ralentizó mucho, porque teníamos que tener muchísimo cuidado en el proceso de alineado con el color, para que el color no se fuera el rojo no fuera a pasar el blanco, el azul al blanco, etcétera. Entonces, el proceso que normalmente habíamos calculado en condiciones normales para un tejido de seda, pues por decir algo, se calcula para el proceso de alineado 25 horas, pues en este caso tomó el doble, porque teníamos que tener muchísimo cuidado con el color. Aquí hay una ventaja, como os vuelvo a repetir, al ser una fundación sin ánimo de lucro nos permitimos poder tener esas licencias. Para nosotros es fundamental que la obra, el beneficio de la obra, desde el comienzo hasta el final, independientemente de ese presupuesto, de esa planeación, y no lo podemos permitir al ser ese tipo de fundación. Entonces, en este caso en concreto, empezamos a trabajar una vez que recibimos la bandera inmediatamente, porque de alguna manera también queríamos cumplir con el plazo establecido, en el sentido de que entendíamos que para el museo era muy importante tenerlo en una fecha que ya estaba planeada, que era pues, antes del el inicio de todas estas celebraciones de los 25 años. Entonces era fundamental cumplir con el plazo establecido. Empezamos a trabajar al día siguiente, que fue a mediados de marzo, empezamos a trabajar a mediados de marzo. Es cierto que el equipo varió, en un primer momento hubo 2 personas a tiempo completo, posteriormente hubo apoyo de una tercera persona, en momentos más puntuales oscilaba entre 1 y 3 personas, pero hubo un momento concreto en el que prácticamente nos tuvimos que volcar todos, y fue cuando descubrimos esa volatilidad del color, esa solubilidad, perdón, porque realmente técnicamente hablando es una solubilidad, no es una volatilidad como tal, es una solubilidad del color. Y en ese momento tuvimos que volcarnos todo el equipo porque teníamos que alinear y secar lo más rápido posible la bandera. Entonces es muy difícil poder en horas exactamente cuánto tardamos. Empezamos a mediados de marzo, ese equipo se mantuvo constante, salvo esos momentos en los que más personas nos volcamos en ese trabajo. Terminamos a finales de julio, el 30 de julio terminamos todos los trabajos, y
básicamente fuese el trabajo, hasta finales de julio volcados directamente. Luego hubo algún par de detalles a finales de agosto que completamos, pero el grueso del trabajo fue desde mediados de marzo hasta finales de julio. Sí, efectivamente. Y no está de más decirlo, pues que todo el proceso de restauración siempre, como muy bien lo indicaste, Verónica, no solo incluye un trabajo manual o un trabajo artesanal para su confección y para su realización, sino que pues intervienen otras herramientas tecnológicas, pero pues el arte de poder estar mano a mano enfrentándose a un proyecto como este, pues es lo más valioso y es lo que implica también su desarrollo y el poder completarlo, ¿no? Eh, ¿Alguna otra preguntita aquí bastante interesante? Luego de este proceso de restauración, ¿cuánto es el periodo de vigencia del trabajo realizado? Nos preguntan. Sí, es una pregunta muy interesante, muy importante además. A ver, en cuanto a la conservación, restauración de textiles, nuestra intención como profesionales es que esta estabilización, este proceso de intervención, que es drástico, porque realmente estamos manipulando el material que ya está debilitado, que ya tiene unas debilidades como tal, por un lado, es una intervención bastante intensa en ese sentido, si pensamos en el estado debilitado de la pieza. Por un lado está esa parte, que es esa intervención fuerte, y por otro lado, lo que sería el mantenimiento de esa intervención como tal. La idea de un conservador restaurador de tejidos es que su intervención sea lo suficientemente buena y completa para que el mantenimiento sea lo mínimo posible y la durabilidad sea la máxima posible. Es decir, que la idea es que la durabilidad sea muchos años, de muchísimos años, y que el mantenimiento sea el mínimo necesario, que es lo que hemos intentado en este caso. Nosotros tenemos, como les decía, una tradición ya bastante larga de restauración de banderas, de restauración de tejidos, y les puedo decir que, o sea, yo en concreto, así de memoria, llevo 20 años vinculada a esta institución, así de memoria que hayamos tenido que hacer un mantenimiento ha sido en cosas muy concretas y mínimas, y la vigencia de las restauraciones que hemos realizado, a lo mejor en un momento dado hay que hacer una intervención mínima puntual porque hay muchos factores que también se nos salen de las manos. Por ejemplo, que el destino o el custodio de ese objeto textil no respete los consejos de conservación textil. ¿A qué me refiero? A que la pieza se vuelva a utilizar, a que la pieza, por ejemplo, pues estoy poniendo ejemplos genéricos, que la pieza se vuelva a utilizar. Nos ha pasado con algunas sillas, por ejemplo, hemos restaurado sillas de tapiz en los que se le ha indicado al cliente que por favor limite el uso de esa silla, y pues al cabo de 10 años nos dicen, bueno, es que esta restauración, digo, pues sí, la has utilizado 10 años, pues es normal que se vuelva a romper. Pero en este caso en concreto de banderas, que en la mayoría de los casos han sido banderas patrimoniales, que una vez que han sido restauradas han ido a unas condiciones ideales, es decir, un museo con la humedad relativa controlada, con la temperatura controlada, con una vitrina específicamente construida para su conservación. En esos casos, la durabilidad ha sido muy alta. Es decir, para poneros un ejemplo, las banderas del Museo de Guipúzcoa, perdón, de Navarra, he dicho mucho Guipúzcoa y es Navarra, el Museo de Navarra, no han necesitado ningún mantenimiento desde hace 20 años que se realizó la intervención. Es decir, que en condiciones ideales no debería requerir un proceso de restauración adicional. Sí. Salvo, que preciso aquí algo importante, salvo que en unos años la técnica avance a tal punto que pueda un restaurador de tejidos valorar y decir, bueno, pues esta nueva técnica se puede aplicar a esta bandera para, por ejemplo, eliminar esas manchas. Eso sería un plus añadido. O a lo mejor hay una técnica que nosotros, dentro de nuestra preocupación por hacer que colaborar, poner nuestro grano de arena en lo que es la evolución de esta profesión, estamos empezando a investigar cómo consolidar la parte química interna de la fibra como tal. Actualmente no hay ningún restaurador, y el que diga lo contrario está mintiendo, que consolide internamente la fibra. Es decir, que utilice un consolidante que se deposite en la parte más interna de la fibra y la reestructure, por llamarlo de alguna manera. Todos estos métodos que nosotros utilizamos
son estabilizaciones mecánicas, son estabilizaciones por costura, estructurales, pero no a nivel químico de la fibra. Y es ahí donde hemos empezado a investigar y ese es el futuro de la conservación y restauración. Seguir avanzando y encontrando metodologías que vayan mucho más allá de estabilizar la materia a un nivel superficial, podríamos llamarlo. Sí, efectivamente. Y, también mencionaste algo de ahora que pues ya tenemos la bandera restaurada y en un estado pues mucho más completo de cómo la recibimos en donación. Mencionaste algo de cómo se debe ser exhibida, que es ahora el reto que presentamos como museo y el cual para el cual nos estamos preparando. ¿Nos quieres detallar un poquito más sobre eso? Sí, bueno, hay mucha literatura al respecto y no me quiero meter que tampoco, que sé que hay personas especializadas en montajes y en exhibición y tampoco quiero pisar el terreno de otros, pero sí que puedo decir desde el punto de vista que me toca a mí como profesional, las condiciones mínimas que requiere para su conservación en el futuro. Bueno, eso implica todas las condiciones que están ampliamente explicadas en la literatura específica en cuanto a humedad relativa y temperatura, es decir, condiciones estables dentro de unos rangos que están internacionalmente aceptados. Aparte de esa estabilidad ambiental, pues todo lo que tiene que ver con la compatibilidad de materiales. Es decir, hay una serie de materiales en conservación y restauración de material orgánico. Esto pertenece a ese capítulo grande del material orgánico. Es decir, que la materia está hecha es orgánica, va a seguir evolucionando, se va a seguir deteriorando. Y ese tipo de objetos tienen mucha más vulnerabilidad en el tiempo, con lo cual es fundamental que todo el contenedor de este tipo de objetos sea lo más inocuo, sea lo más inerte posible. ¿Eso qué implica? Que no haya ningún material, por ejemplo, tipo madera, que con la emisión de los gases continua va a transmitir acidez directamente al tejido. Eso es fundamental, por un lado. Y por otro lado, la utilización de filtros, por ejemplo, para las luces, depende también del tipo de iluminación que se le dé, vamos a requerir o no ese tipo de filtros. Creo que en eso sí que hay una literatura muy extensa, pero básicamente es tener en cuenta la vulnerabilidad de este tipo de material y la compatibilidad del material a utilizar con este tipo de bienes. Sí, claro, por supuesto. Y para eso nos estamos preparando. Esperamos poder tener la bandera en exhibición para el próximo año en una de nuestras nuevas salas y por supuesto que pues les vamos a estar avisando a todo el público para que puedas venir y apreciar este trabajo espectacular de la Real Fábrica y de Verónica y su equipo, por supuesto. Ya para terminar, Verónica, no sé si tienes algún dato curioso o alguna historia que nos quisieras contar de este proceso de restauración de la bandera. Sí, hay otra cosa que nadie ha preguntado y que lo comentamos en algún momento que es bastante curiosa y es que la bandera está al revés, que esa es otra Sí, teoría que sería muy interesante investigar por qué la bandera está al revés. En un sí. primer momento, en una primera apreciación, creíamos, o bueno, creemos, es una teoría todavía, que pueda ser parte de o sea, no sea la bandera como tal, sino que la bandera tuviese dos caras, es decir, que esta fuese la cara posterior. Por dos razones. Por un lado, porque por el reverso en origen, el reverso estaba sin rematar. Es decir, que una persona de estas cualidades en cuanto a bordado, en cuanto a construcción y a materiales, debía tener la suficiente soltura o la suficiente habilidad para realizar por el reverso unas terminaciones bastante aceptables. Y no era el caso. Es decir, que no estaba rematada por detrás, como si fuese parte de otra. Es decir, eso ocurre muy frecuentemente entre todos los artesanos textiles, los costureros, todo lo que no se ve, no se gasta tiempo en trabajarlo, en dejarlo bonito, por llamarlo así más comúnmente. Entonces, si por el reverso original no estaba finalizada como para que se viera, es porque había otra capa. Entonces, probablemente esa otra capa es la bandera, este sería el reverso y la otra capa sería la bandera correcta, es decir, con la colocación de los colores correctos. Esa podría ser una teoría. Otra teoría que manejamos es que fuese algún tipo de borrador idea, o sea, que fuese un planteamiento
primigenio de lo que sería luego la bandera original. Porque nosotros sí que le urgimos al museo si había alguna manera de saber si había otra pieza, si existía otra pieza, porque si estaba esta tenía que estar la otra, claro. Sí, Pero no hemos tenido ningún resultado en eso, no se ha encontrado nada. Entonces también es muy extraño que no esté la otra parte. sí. Entonces puede ser también probable que haya sido de alguna manera un borrador antes de la aprobación final de la bandera como tal, que haya sido una idea inicial y después se haya decidido cambiar y la definitiva pues no haya sido esta, el planteamiento no haya sido este. Eso por un lado. Otra curiosidad que también puede incitar a futuras investigaciones es esa estrella. Esa Sí. estrella que está colocada en el centro no está alineada con las otras 8. ¿Por qué? Si con la habilidad que tenía este bordador, perfectamente podía haber repartido el espacio entre 9 y haberlas colocado todos alineados en el mismo, porque entiendo que son los estados, ¿no? Corrígeme si me equivoco, son las Sí, provincias. son nuestras 9 provincias Claro, entonces, y lo curioso de sí, esto, perdona que te interrumpa, es que pues la novena provincia se creó en 1922, que fue Darién, que fue como instaurada así, si no me equivoco en los datos históricos. Y estamos calculando que esta bandera estuvo en la presidencia en 1931, o sea que las fechas están como alineadas a este momento de la historia. Y también nos causa mucha curiosidad de saber por qué está al centro y no, como tú dices, en el arco sobre el escudo, como bien mencionas, y como curiosamente también se menciona en nuestra Constitución. claro. Entonces ahí lo único que podemos decir los técnicos es que el material, la técnica de ejecución de esa bandera que se encuentra aparte sola es idéntico al de las demás estrellas. Es decir, podría ser que se hubiese bordado posteriormente, pero tendría que haber sido bordado o bien por la misma persona que tenía los restos de material del mismo tipo de material que había utilizado, o por alguna otra persona que tuviera esa misma capacidad, porque las puntadas son prácticamente idénticas. Entonces, o bien ha sido la misma persona o una persona que conocía. Si es como es un impasse de tiempo tan cortito, puede ser que o bien le mandaron de nuevo a que bordara, colocara esa novena provincia, o bien, a lo mejor, bueno, le pareció interesante colocarla ahí suelta, que también puede ser, ¿no? Como es También un puede número ser. par, 8, pues 8 y una novena que se queda suelta, no lo sabemos. Ese sería otra incógnita interesante porque realmente es curioso que esté esa bandera, perdón, esa estrella no alineada con el resto de las 8. Definitivamente. Parte de nuestra misión como equipo de conservación y restauración y como museo es que el rescate de estas piezas, esto es lo que nos permite abrir la puerta a pues todo otro mundo de posibilidades de investigación y de reconocer y conocer mejor nuestra historia como país. Y este patrimonio nos lo permite, restaurar y rescatar este tipo de piezas nos pone en conocimiento en la actualidad de cosas y nos prende esa curiosidad de saber qué sucedió en estos momentos anteriores y nos permite darle la oportunidad a estas nuevas generaciones de prender esa curiosidad y que se inicien otros procesos de investigación que nos permitan conocernos mejor, no solo como patria, no solo como república, pues, sino como ciudadanos y apreciar más que nada pues todo este valor patrimonial que tenemos, no solo como país. Bueno, Verónica, ya llevamos 1 hora. Esto ha sido genial. Muchísimas gracias por tu tiempo, muchas gracias por contarnos todo lo que fue este proceso y por enseñarnos un poco más sobre la importancia de los bienes muebles, textiles y de todo el proceso que llevaron a cabo desde la Real Fábrica de Tapices. Ya sabes que tienes una casa acá con nosotros en el museo y bienvenida cuando quieras. Estamos pendientes a ver cuándo vamos nosotros por allá. Voy a aprovechar para cerrar ya, darle cierre pues a este diálogo en el museo con Verónica. Si tienes algunas palabritas finales, por favor. Sí, por supuesto, yo también reitero, como he dicho en todas las ocasiones que he podido, nuestro agradecimiento, el gran honor que ha significado para nosotros, el gran reto, la gran oportunidad, todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos conseguido. Creo que para nosotros ha sido un proyecto muy representativo, un proyecto
muy particular. Personalmente a mí me ha enriquecido muchísimo, ha sido un proyecto que me ha aportado muchas cosas, con lo cual por eso también para nosotros reiterar el agradecimiento hacia vosotros, hacia el Museo del Canal, porque además nos lo habéis puesto muy fácil, nos habéis facilitado al extremo todas las cosas, desde la logística hasta cualquier otra pregunta, inconveniente que teníamos una respuesta inmediata y en los mejores modos, con lo cual reiteramos ese agradecimiento. Ha sido de verdad un proyecto muy enriquecedor y esperamos que haya más colaboraciones en el futuro. De verdad que ha sido una oportunidad única para todo el equipo. Hablo en nombre de todo el equipo porque realmente ha sido un proyecto precioso. Y espero y creo que podemos seguir colaborando y que podemos seguir aportando y que podemos, en la manera de lo posible, pues seguir colaborando con vosotros. Efectivamente, muchísimas gracias Verónica, muchísimas gracias a todos ustedes que estuvieron con nosotros durante este diálogo en el museo. Los invitamos a que sigan nuestras redes sociales para nuestros próximos eventos. Ya estamos en la recta final de el mes de aniversario, pero vamos a seguir celebrando estos 25 años y pues esto es solo el comienzo. Muchas gracias a todos y que tengan muy buen día y muy buena tarde, Verónica. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.